Buenos días a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, la idea es que hemos venido platicando de Acrobat y de características de Acrobat, y parte de la petición que nos hicieron es que habláramos del tema de seguridad con más detalle. Entonces voy a colocar la aplicación aquí. Vamos a hablar con detalle de lo que es la seguridad y los distintos tipos de seguridad que tenemos. Vamos a tomar un documento primero. Vamos a convertir primero un documento que es un contrato. Y este contrato lo vamos a guardar en nuestra carpeta de Acrobat, en la parte de seguridad. Y vamos a poner que va a estar protegido. Entonces, aquí platicábamos la vez pasada que lo hicimos muy rápido por ver características en general, lo que podemos hacer en seguridad en un documento. Entonces, si recuerdan ustedes, en la parte de Acrobat tenemos opciones de seguridad. En propiedades tenemos una pestaña que se llama seguridad y donde viene la seguridad por password, que es la más conocida, que es la que nos permite obviamente proteger un documento con apertura, password de apertura y otro password para lo que son permisos, ¿no? Donde podemos permitir o no la impresión o permitir impresión a baja o alta resolución y permitir cambios como son la parte de insertar, borrar o rotar páginas, hacer llenado en campos de formulario, etcétera. Entonces aquí tenemos inclusive habilitar o no el permitir copiado del texto. Entonces este es el más convencional que conocemos para proteger un PDF. Pero hay otro método que se llama seguridad con certificado. Y platicaba que es muy interesante porque se basa en utilizar certificados que podemos crear con el mismo Acrobat. Entonces, aquí van a observar ustedes cómo se manejan los certificados. Certificados significan que son proporcionados ya sea por una entidad certificadora autorizada en el país de cada uno de nosotros, donde hay entidades certificadoras autorizadas para poder vender certificados que son autorizados por el gobierno para utilizar y tener validez, pero también nosotros podemos utilizar certificados creados en Acrobat para fines de tener una estricta seguridad en el acceso al documento. Es decir, utilizamos certificados de entidades certificadoras cuando así nuestra área legal nos lo solicita para poder firmar, por ejemplo, un documento con Acrobat. Pero para proteger nosotros un documento en el cual solamente una persona determinada quiero que lo vea, utilizamos entonces certificados que podemos generar en el mismo Acrobat. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a la parte de edición, referencias, y en la parte de firmas tenemos la opción de identidades y certificados de confianza. Aquí vamos a crear nuestra llave privada y pública. ¿Cómo lo hacemos? En Digital IDs tenemos el signo de más para agregar, y aquí es donde les platicaba. Aquí puedes agregar el certificado que adquiriste con una entidad certificadora autorizada que te lo pudo haber dado en un archivo, en un roaming Digital ID, o un device que pudiera ser, por ejemplo, una USB, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la primera opción es tomar el certificado de la entidad certificadora a quien adquiriste ese certificado. Pero si no, por requerimiento, no de nuestra compañía, sino
lo que yo quiero simplemente es proteger un documento aunque solo lo vea una persona determinada. Entonces, yo puedo tener la opción de utilizar certificados de entidad certificadora o puedo crear cuando el documento no es un documento que requiere ser firmado, sino lo que quiero yo es simplemente accesibilidad limitada. Entonces yo puedo utilizar la opción de un nuevo Digital ID que se crea con Acrobat. Entonces aquí te dice cuál es el sistema de almacenamiento, puede ser PKCS número 12 o Windows Certification Store. Es decir, lo recomendable es PKCS número 12 porque cada vez que vas a utilizar tu certificado te va a pedir la contraseña. Y en el de Windows, ya lo almacena, puede estar un poquito más endeble la seguridad. Entonces, mi recomendación es utilizar el primer medio de almacenamiento, PKCS número 12, pero también pueden utilizar como almacenamiento la parte de Windows. Después colocamos la información que nos requiere para crear el Digital ID. Entonces aquí llenamos nuestra información. El algoritmo de protección de nuestra llave es de 2048 bit RCA y podemos usar este certificado para firmar y para encriptar, que es el que hoy les quiero platicar por la importancia que tiene esta acción para proteger pues lo que es contenidos, por ejemplo, de una investigación, de un documento con información sensible que requerimos que solamente personas autorizadas por mí lo puedan ver. Entonces podemos poner que sí funciona para los dos, para firmar y para encriptar. Aquí lo que voy a hacer es guardar mi llave privada. Ahorita estamos generando la llave privada. Lo voy a dejar en mi escritorio. Coloco mi password. Yo lo puse ligero para que no se me olvide, después le pongo altas y bajas y se me olvida. Pero aquí la idea es que bajo esta información nos dice qué tan débil o fortalecida está nuestro password. Yo lo puse ahorita débil para que no se me olvide, pero la idea es hacerlo con altas, bajas y algún carácter especial. Entonces, ya que tenemos este documento, terminamos nuestro certificado privado. Una vez que tenemos nuestra llave privada, generamos la llave pública. Esta llave pública es la que podemos nosotros enviar a todos nuestros usuarios con los que tenemos una relación laboral en cuestión de documentos, ya sea para firma o para encriptación. Entonces aquí exportamos y es interesante, cuando vas a exportar puedes ya enviarlo en un correo. Cuando envías en un correo, el usuario que recibe el documento le permite instalar este certificado de público en Reader o en Acrobat para ya tener instalado la llave pública de esta persona que me va a enviar documentos, ya sea para documentos encriptados o documentos para firmar. Yo lo voy a guardar en un archivo para que veamos qué es lo que genera. Voy a dejarlo también en el escritorio. Listo. Entonces, lo que yo acabo de hacer es, a partir de esta opción, generar. Déjenme cerrar todo lo que tengo abierto. Disculpen, pero estaba en una presentación antes y dejé abierto todos mis archivos con los que estuve trabajando. Entonces, vamos a agarrar. Aquí están los dos archivos. Este es el archivo, es la llave privada. Este es el archivo que va a estar en mi máquina. Y esta es la llave pública, es lo que acabo de generar. Esta llave pública es la que podemos enviar a todos los usuarios que van a recibir un documento ya sea encriptado o firmado por nosotros, y esto nos sirve para validar que realmente la firma o la encriptación es de la persona que corresponda, porque es una parte que a partir de la llave privada se generó la llave pública. Ahorita si quieren preguntas y en el espacio que hacemos de preguntas y respuestas, vemos con detalle cómo funciona esto, pero para lo que les quería yo comentar es esta importancia que tiene esos certificados. Primero, yo soy el usuario que creé este documento. Este documento quiero que solo lo vea Antonio Perches. Yo solo necesito que Antonio Perches me haya entregado su llave pública.
fíjense, la llave pública. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar la opción de encriptar, de proteger este documento utilizando la opción de seguridad con certificado. Entonces, me voy a la ventana donde están esta ventana. Voy a ir a buscar la llave pública que me entregó el usuario. Aquí dice. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es tomar lo que son los certificados. Es decir, aquí es donde tomamos las llaves públicas y yo les voy a explicar algo para que no quede con dudas. Los certificados o las llaves públicas se almacenan ya sea en Acrobat o en Reader en este apartado. Certificados de confianza. Aquí yo tengo todos los certificados de las personas. Aquí es donde yo puedo importar inclusive un certificado para tener. Es decir, aquí voy a importar los certificados de los usuarios con los que yo tengo una relación. Entonces, importo como lo estaba mostrando. Lo que es la llave pública, los detalles y el importo. Vean aquí la cantidad de todos esto. ¿Qué significa este sistema de certificados? Yo puedo recibir documentos de cualquier persona que está aquí incluida en este listado y con esto yo puedo validar que es la persona que corresponda, porque acuérdense, hay un certificado privado que genera una llave pública o una llave privada que genera una llave pública y la pública es la que va a permitir validar que sí sea la firma del emisor o, sí, o me permita desencriptar un documento que me ha sido enviado a mí. Entonces, una vez hecho esto, tomo el documento y entramos a la parte de lo que platicaba, los métodos de seguridad. Aquí tengo ya el certificado de Antonio Enrique Perches. Y no nada más eso. No nada más voy a decirle que esta persona es la única que va a poder ver este documento, sino aparte también le doy permisos. Es decir, cuando tú lo abras, Antonio, no vas a poder imprimir, no vas a poder hacer cambios y no vas a poder ni siquiera copiar el texto, solo visualizar. Le doy Next, le doy OK y le digo guardar. ¿Qué pasa con este documento? A la hora de que se envía el documento, el usuario receptor, el destinatario, va a tener esta ventana donde le va a decir, si eres Antonio Enrique Perches, accesa a tu Digital ID. Este Digital ID, yo utilicé la llave pública para poder encriptar el documento para que solo Antonio Perches lo haga. Ahora, Antonio Perches necesita tener instalado su Digital ID. Ahorita me voy a decirles a qué me refiero. Ahora, la persona que lo recibe tiene que tener instalada su llave privada. Yo utilicé su llave pública para poder decirle, tú eres la persona que tiene el permiso para ver el documento. Pero para que puedas acceder a él, tienes que tener tu llave privada instalada. Para que a la hora de que el documento se quiera abrir, entonces te pregunta, si eres Antonio Enrique Perches, da el password en tu llave privada y accede al documento. Cuando accedo al documento, se aplican las restricciones. No puedo imprimir, no puedo copiar el texto, está protegido. Entonces, esto me permite proteger un documento con certificados, es tener el nivel más alto de accesibilidad de un documento, porque solo lo puede abrir una persona autorizada y no nada más autorizada, sino que tiene que tener la contraparte, que es la llave privada para acceder al documento. En esta parte sí quiero frenarme para ver si hay preguntas, porque siempre es un tema un poquito siempre con dudas, pero que
lo trae incluido Acrobat, que lo pueden ustedes utilizar para información sensible, investigaciones, por ejemplo, en donde no quieres que te sustraigan información, que solo lo vean las personas indicadas. Un documento lo puede ver más de una persona utilizando sus llaves públicas. No sé si hay preguntas aquí, voy a hacer otro ejemplo. No sé si alguien de pronto quiere hacer una pregunta específica de lo que está hablando en estos momentos Antonio Perches, si me levanta la manito, por favor. Estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien, sigamos. Sí. Bueno, voy a hacer otro ejemplo para que vean este mismo ejemplo de certificados. Voy a crear otro certificado. Le vamos a poner Enrique. Su llave, su llave privada, perdón. Aquí está Enrique Salazar y voy a generar su llave pública. En escritorio. Ok. Voy a tomar otro documento. Vamos a tomar un documento. Este documento es un contrato y este quiero que lo abran dos personas que están permitidas para ver. Me voy a la parte de seguridad. Entonces, fíjese bien, aquí tengo a este usuario. Yo puedo buscar vamos a poner los dos usuarios. Ahorita les quiero mostrar qué hacemos. Vamos a agregar en los Digital IDs. Ya tengo los usuarios. Ahora, en certificados de confianza, vamos a agregar el de Antonio. Entonces, importamos el archivo. Entonces, ya tenemos importados. Ya ven, ahora se importa en la lista. ¿Qué pasa con esto? Vamos a cerrar. Y vamos a irnos otra vez a propiedades. Entonces, está el certificado de Enrique. Entonces, aquí crea otro usuario y a este usuario le doy los permisos de todo permitido y permitir copiar inclusive. Lo guardo y lo mismo. Aquí nos dice también, eres Enrique Salazar,
Entonces, dame tu password, que es el password que está en la llave privada de la persona. Permite acceder al documento y en este caso se habilita la impresión y el copiado, ¿vieron? A diferencia del primero. Entonces, ustedes pueden hacer entonces que distintos usuarios puedan tener distintos privilegios en el documento. Pero lo importante aquí es que no depende simplemente de un password para abrir el documento. Depende de tener tu llave privada instalada para poder en esa llave privada poner tu password y te permite acceder al documento. Entonces, esto es muy fácil, el usuario no necesita, para poder encriptar, el emisor necesita Acrobat, pero para poder en un momento dado validar un documento con firma, necesita Reader, no tiene ningún problema. Con Reader puede abrir el documento, el mismo Reader te permite instalar certificados sin ningún problema. Entonces, podemos crear todo un esquema de seguridad interna dentro de nuestra organización con documentos sensibles que requieren este tipo de característica de seguridad. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Si tienen alguna preguntita, pueden levantar la manito. Creo que la parte de seguridad es importante siempre platicarla. No, pero chicos, por el momento No, no ¿verdad? preguntas. Estamos bien. Ujú. Perfecto. Entonces, esta parte quedó como inquietud dentro de las sesiones que tuvimos. Otra parte que tenemos importante de platicar con Acrobat es la parte de hay una pregunta, Lina. Esto que si podría dar un contexto de las dos sesiones, o sea, solamente de qué fue lo que se habló de las anteriores sesiones. Sí. Estuvimos trabajando, déjenme abrir la carpeta. Estuvimos viendo características de Acrobat, básicamente las funciones más importantes. Entre ellas estuvimos hablando de editar un texto. Vamos a hacer un repaso para los que no estuvieron. Edición de texto-imagen, que era en cualquier documento que tengamos PDF, poder hacer edición directa. Esta es una presentación de PowerPoint y lo tenemos en Acrobat, en PDF, abierto en Acrobat. Entonces, lo que nos permite editar, acuérdense que no esté protegido el documento, es editar el documento a nivel de texto, respeta viñetas, por ejemplo. Entonces, aquí podemos poner, me piden adicionar crema, me dicen, pues que hay también productos para niños ya. Entonces, si ustedes observan, Acrobat reconoce viñetas alfabéticas o numéricas y las aplica de manera inmediata. Y, ay, perdón, creo que dice que no se ve la imagen. Sí estoy compartiendo. No, perdón. Me regreso porque no vieron nada más, me puse a platicar solito. Edición es el tener el caso como el que estamos viendo, una presentación creada en PowerPoint convertida en PDF. Pero me piden hacer modificación. Entonces, lo que me permite en Acrobat, que no esté protegido el documento, obviamente, porque si está protegido no podemos hacer lo que voy a hacer, que es editarlo. Puedes editar texto e imagen. Entonces, lo que te permite es, si estás en este texto, por ejemplo, alfabético, poder adicionar, pues, que hay un nuevo producto, crema. Es una presentación de productos hechos con miel, ¿no? Entonces, me adiciona alfabética o numérica las viñetas sin ningún problema. Y algo interesante es que también me permite editar texto e imagen, y las imágenes podemos utilizar. Por ejemplo, me dicen, esta imagen no la quiero a color, la quiero en blanco y negro, pues simplemente directo desde Acrobat me puedo conectar a mi Photoshop y hacer edición de imagen, que es quitar el color en este caso. Entonces se conecta desde Acrobat con la aplicación de Photoshop.
Y aquí lo que voy a hacer es descartar, por ejemplo, el color. Es decir, me aparece la imagen y aquí ya es donde yo afecto. Pues lo que yo necesite con la imagen, por ejemplo, en este caso, si no la quiero en color, ponerla en blanco y negro. Descartar color, simplemente le doy guardar. Cierro y ya está modificado. También puedo sustituir esta imagen si necesito otra imagen. Pues igual, poderlo modificar sin ningún problema. Aquí puedo tomar otra imagen y modificar. Entonces, lo que hacemos es edición de texto, edición de imagen, modificación de imagen, utilizando Photoshop. Esta es una primera característica. Voy a platicar las más importantes. Esa rápido nada más es que podamos desde nuestra aplicación podemos exportar, aquí les explico nada más, después si quieren practicarlo ustedes, desde Acrobat, desde nuestro PDF podemos exportar a Word, a Excel, a PowerPoint, como imagen, como HTML web page y más formatos. Es decir, nos da la oportunidad de reuso, por decirlo así, teniendo ya nuestro documento PDF, poderlo reutilizar, ya sea extraer al archivo nativo o utilizarlos, por ejemplo, si necesitábamos pues hacer una página web, utilizar el contenido, ¿sí? Entonces, eso se los platico para que nos dé tiempo un poquito de avisar todo. Combinar. Combinar nos permite tomar una serie de documentos, de formatos nativos. Entonces vamos a tomar en Acrobat archivos nativos, entonces podemos tomar Word. Aquí puedo tomar distintos archivos y lo que va haciendo es tomar los archivos para combinar. Aquí tomamos este archivo. Vamos a tomar este, vamos a tomar. Aquí está. Entonces tomas archivos nativos, puedes tú reacomodar aquí para tu modificación, puedes borrar un documento si no lo quieres y después hacer combinado. Entonces aquí es un Excel, un Word y una imagen. Combinas, empieza a convertir, la palomita verde significa que fue convertido correctamente y genera un solo PDF. Entonces combinar nos ayuda a dos cosas: a poder integrar archivos nativos en un solo archivo PDF y dos, hacer compresión, hacer el archivo más pequeño para su descarga o su envío. Una vez que ya hace la conversión, genera el documento final, que es este. Entonces aquí está el documento final convertido ya, ahí está la imagen, ahí está el Word y aquí está el Excel. ¿Sale? OCR, platicábamos del OCR, la importancia del OCR es convertir un documento que tengamos, por ejemplo, aquí podemos, pues si tenemos algún libro, que tenemos alguna imagen del libro, poder con Acrobat convertir. Lo tomo en el formato TIFF. Es un formato TIFF que convierto a PDF imagen. Aquí está. Una foto de un libro. Entonces aquí, si lo vemos nosotros, está como imagen. Está en bitmap. Yo lo que hago con Acrobat es darle la opción de OCR. El idioma en que está el contenido y hacer el reconocimiento de texto.
Lo interesante de nosotros es que no volvemos carácter, respeta la imagen como tal, porque si es una factura, un documento oficial, sigue siendo un bitmap, pero ya es un documento buscable. Todo lo que está en azul es buscable ya para nosotros. Entonces, si nosotros le damos una palabra para buscar, a ver, por ejemplo, aquí busca la primera, me dice hay una sola palabra, pero si le doy una palabra más común en el documento, empieza a poner, puede ser la palabra completa o puede ser la palabra contenida. Entonces, aquí lo que hace ya es búsqueda por contenido. ¿Qué hacemos en estos casos? Que no nada más hacemos OCR, podemos crear índices, podemos hacer un banco de documentos que están digitalizados y volverlos todos un índice para buscar en cientos de páginas que ya tengan OCR. Entonces, creamos por ejemplo, un índice de búsqueda de contenido de documentos con OCR. Entonces, esto nos ayuda pues a buscar información y precisa en un documento y respetando la integridad del documento. El documento no ha sido modificado, simplemente es reconocido por el texto. Además, hace compresión en los documentos, en las imágenes que tomamos y podemos también directamente desde Acrobat utilizar la creación. Podemos conectar un escáner y hacer esta acción. Y esto lo platicábamos con la función de acciones. Dentro de Acrobat tenemos una función que se llama acción, donde creamos una nueva acción. Es lo que platicábamos. Yo necesito hacerle a un documento, aquí tengo todas las opciones de lo que puedo hacer. Reconocimiento de texto. Y además le quiero poner una marca de agua. Y además quiero proteger. Fíjese lo que hace acciones de Acrobat. Quiero encriptar. Entonces, vamos a configurar. Acciones es automatizar tareas en un documento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer el OCR. Ok, ¿en qué idioma? No, pues lo quiero en español. Perfecto. Luego quieres adicionar una marca de agua. ¿Qué marca de agua? Puede ser un texto. Ponerle tamaño. Inclinación. Y opacidad. Y encriptar. Que no permita impresión, edición y copiado. Ok. Hice 3 tareas. Vamos a guardarlo como acción cena. Entonces, el usuario lo que hace es entrar a acciones, buscar acción cena, y lo único que hace es ir a buscar el archivo, pero aquí tienes varias opciones. Archivos individuales, una carpeta donde pudieras tener todos los archivos ya escaneados, por ejemplo, pero vamos a hacerlo con uno solo y hoy te pueden entender que si tomas una carpeta tomaría todos los archivos. Entonces, aquí tenemos una serie de archivos. Entonces, tomamos el archivo en formato TIFF y al iniciar empieza a hacer las acciones automatizadas.
Si vieron, se aplicó la marca de agua. Guardamos nuestro archivo. ¿Y qué va a hacer? Se cumplieron entonces. Tiene el OCR, tiene la marca de agua y tiene la parte de seguridad. No permite impresión, no permite copiado tampoco. Entonces, no me permite. Entonces, ¿qué hace acciones? Nos ayuda a automatizar tareas que tenemos. Podemos, por ejemplo, tomar una serie de archivos y quitarles el encabezado, quitarle el pie de página. Es decir, tomo 3 archivos de Word que vienen cada uno con su paginación, su encabezado, pero los quiero a todos unir en uno solo. Bueno, puedo unir y pedir en acciones que quite encabezados, quite el pie de página de origen. Y ahora aplique encabezado y pie de página ya los archivos ya compilados, por ejemplo, que estén ya juntos, a todos los afecte con un encabezado y un pie de página. Es decir, podemos hacer muchas tareas con la parte de acciones que nos ayudan a automatizar nuestros procesos. Vean todas las tareas que se pueden hacer. En contenido, todo lo que podemos hacer. En páginas, borrar páginas, reemplazar páginas, adicionar encabezados, remover, adicionar fondos, remover fondos. Tenemos una serie, podemos enumerar, que es algo también interesante. Entonces, esta es una herramienta muy importante para nuestro trabajo día a día cuando necesitamos, por ejemplo, hacer acciones que queden institucionales, porque después tú puedes crear las acciones y puedes exportarla. Entonces, es un archivo que se puede instalar en todos los Acrobats que se estén utilizando dentro de la organización y quede como una acción de tareas institucionales, donde tiene que llevar forzosamente todos los documentos una marca de agua o un logo. También se puede, se me olvidó decirles, puede ser, el fondo de agua puede ser texto o imagen, el logo, por ejemplo, de la institución. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Hay una manita levantada, entonces le voy a activar el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Sí, gracias, Jim. Oscar, ¿puedes ahí activar tu micrófono y puedes hacer la pregunta? Gracias, buenos días. Sí, vea, yo tengo 2 preguntas. El ejercicio que estabas haciendo, vi que hiciste la integridad de los archivos a través de Microsoft. Mi pregunta va inclinada que si Adobe nos permite también integrar otros tipos de documentos o de otros tipos de ofimática, como puede ser, para nombrar alguna, LibreOffice, iWork, Lotus, Smart Suite. Buena tu pregunta. De integrar este tipo de documentos. Disculpan. Y esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va inclinada con respecto a la hoja electrónica. Sí. Si yo deseo integrar algún archivo de hoja electrónica que tenga elaborado en cualquiera de las ofimáticas que cabe nombrar, ¿debo darle de formato a la hoja electrónica para que me tome el área de impresión que se va a tomar, o él toma simplemente el archivo, el área que se haya trabajado? Gracias. Muy buenas tus preguntas, gracias. Mira, primero, cuando vamos a combinar archivos es importante que hagan esto. Al darle creación de archivo para combinar, déjame cerrar aquí todo. Aquí, le damos File, creación para combinar. Al adicionar archivos, den un clic en esta ventana, en esta despliegue, para ver todos los archivos que permite Acrobat convertir. Solo los que están enlistados en esta ventana son los documentos que se permiten para conversión. ¿Estamos? En esta parte de combinar, nos aparece este listado al dar un clic en los formatos soportados. Y tu segunda pregunta tiene que ver con la parte de Excel. Aquí mi recomendación es
Si abrimos el archivo, por ejemplo, Excel, es importante desde Excel hacer la conversión correcta a PDF. ¿Por qué? Porque cuando le damos a Acrobat, le damos crear el PDF, nos pone estas opciones que es en particular importante en hojas de cálculo. En primer lugar, ¿qué queremos hacer? Si es el libro completo, seleccionar, si tenemos pestañas, por ejemplo, seleccionarlas y después tener opciones de conversión. Entonces, lo recomendable en este tema es que nosotros seleccionemos correctamente qué es lo que queremos convertir por las características propias de una hoja de cálculo. No sé si aquí contesto tu pregunta. Sí, de esta forma sí, pero es cuando yo estoy convirtiendo el Acrobat, desde Acrobat, perdón, desde la hoja electrónica hacia Acrobat, pero directamente, si yo voy a llevar ese archivo de Excel sin conversión a integrarlo en un PDF, ¿debo dar formato primero al Excel o a la hoja electrónica? Yo te recomiendo, sí, ¿por qué? Porque si yo le doy aquí, fíjate la diferencia, y es muy buena tu pregunta porque es muy común. Si yo tomo aquí el Excel, fíjate cómo toma el documento y me lo convierte. A diferencia de la aplicación nativa, digo aquí porque está muy simple y no tuvo ningún problema. Bueno, aquí sí. ¿Por qué? Porque no me permitió seleccionar el formato que fuera en hoja completa. Me explico. Esa es la importancia de hacerlo desde la aplicación nativa porque le puedes dar settings. Aquí ya no, aquí toma el archivo directo para combinar, suponiendo que el documento está correcto ya para ser combinado en este sentido. Entonces, ¿cuál es la experiencia que me ha tocado? Que la mayoría de las personas que manejan Excel convierten el archivo configurando correctamente de Excel a PDF y toman ya el PDF para combinar. ¿Me explico? ¿Cuándo toman cuando es un documento simple, pero no es un libro, no trae pestañas que hay que seleccionar, etcétera? ¿Me expliqué? Entonces, mi recomendación es trabajar siempre desde la parte nativa, archivos particularmente de Excel, que es el que tiene más detalles de cuidado en este sentido. ¿Me explico? Listo, Pachitas, creo que no es más. Vale, muchas gracias. ¿Preguntas? No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos con los temas. Entonces, platicábamos de la parte de OCR, de acciones, de seguridad, lo que expliqué en un principio. Hay algo importante que platicamos la vez pasada que no se utiliza muy seguido. Es la parte de colaboración. Colaboración es tomar un documento. Voy a crear nuevamente desde cero un documento. Vamos a tomar el documento de Word, este documento. Lo tomo como Word, lo convierto a PDF y necesito colaborar en él. Esto es importante porque los colaboradores no cuestan. Es decir, la persona, el emisor es el único que necesita tener producto completo. Entonces vamos a guardarlo como colaboración. ¿Qué hacemos con este archivo? Yo necesito poder trabajar con él, con un grupo de usuarios. Con Acrobat simplemente le doy compartir. Coloco los correos, por ejemplo. Los correos de quienes necesito que colaboren conmigo en este documento. Les puedo permitir o no comentarios. Si puedo yo distribuirlo
y simplemente para visualizar, nada más para enterar. Necesito que lean este documento con precisión. Pero si yo necesito que me hagan comentarios, entonces se los activo. Le puedo dar inclusive caducidad, decirle hasta el miércoles tenemos para comentar este documento. Y enviar. Lo interesante de aquí es que el usuario destinatario no nada más necesita tener acceso a su correo, recibir, es decir, el correo, que es interesante, aquí viene uno, déjeme poner al otro usuario para que vean cómo se recibe. Aquí vamos a acceder al correo. Entonces, aquí recibimos el correo y nos dice, Antonio Enrique Perches, con correo perches@adobe, ha compartido carta firmar, colaboración PDF. También puedes realizar comentarios. Eso es lo que te aparece cuando les das ese privilegio. Pero fíjense cómo no necesita tener ruido, no necesita tener instalado nada. Simplemente da un clic en abrir el documento y comienza a colaborar en él. Aquí está el documento. Entonces aquí el usuario empieza a hacer sus correcciones y puede entrar de dos formas, como invitado o iniciar sesión con el Adobe ID. Es decir, podemos trabajar en un concepto de organización. Si es interno de la universidad, entonces con el Adobe ID podemos permitir que se logren los usuarios, o si es un invitado, entonces pone el nombre y entra como invitado y empieza a hacer sus observaciones. Entonces dice, aquí está mal la fecha, es 2022, publicar. Y tiene 5 herramientas para utilizar para cambio, para hacer anotaciones. Entonces aquí, gerentes, y yo le pongo también directores, ¿no? Entonces empiezan a colaborar los distintos usuarios, se personaliza con el nombre de la persona que está haciendo la anotación. Podemos tener distintas herramientas y aquí poner, cambiar a helvética, vamos a poner, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Nosotros estamos publicando, pero la persona que envió el documento, fíjense cómo dentro de Adobe Sign, dentro de Acrobat, perdón, dentro de sus opciones en el menú de inicio, tiene una parte donde dice compartidos por mí y donde yo he sido compartido, es decir, donde yo he sido integrado en alguna colaboración de comentarios. Pero los que yo he hecho, yo en cualquier momento puedo abrir el documento y me va a sacar la actividad del documento en cuestión de comentarios. Entonces aquí me va a decir, ya tienes estos 3 comentarios de Enrique. Y aquí los puedo revisar. Entonces queda el historial con la responsiva de que si un usuario me dijo, oye, cambia tipo de letra, cambia esta información, yo tengo la forma de demostrar que fue la persona que me indicó ese cambio. Entonces, lo importante en colaboración que conserva Acrobat es que no requiere tener instalado nada el usuario destinatario. Simplemente tener acceso a su correo y con ello ya está colaborando con nosotros. Es importante esta parte porque nos permite trabajar en corrección de documentos de manera grupal, poniendo a más de un comentarista dentro de nuestro documento. Entonces, imagínense en un proyecto donde traemos archivos de Word, tenemos un plano, tenemos un mapa, tenemos información importante donde queremos revisarla. Más ahorita en nuestro escenario que estamos de home office, pues mucho valor le da el hecho de poder trabajar un documento y varios comentaristas
que no nos cuestan por este concepto que platicaba yo, de la facilidad de poderlo hacer directamente desde el correo. ¿Preguntas hasta aquí? No, Perchitas, por el momento no hay preguntas. Hablamos de otro tema de seguridad, la parte de censura. La parte de censura es importante cuando tenemos un documento que queremos enviar. Pero queremos bloquear información sensible, que no queremos que el usuario lo vea. Entonces, esta herramienta se llama censura o redact, depende de qué idioma tenemos nuestro Acrobat, que nos permite entonces tomar información con esta herramienta y simplemente marcamos lo que no queremos que el usuario vea. Por ejemplo, la dirección, entonces podemos nosotros bloquear. Pero también podemos bloquear áreas, apartados que no nos interesa que puedan visualizar. Entonces, imagínense a nivel de texto o imágenes, donde parte de la información sí sea pública, pero parte de la información no sea pública, sino que tiene que estar censurada. Entonces, de alguna forma, esto nos permite, esta herramienta, no afecta el original, genera otro documento con la extensión censurado. A la hora de aplicar, no nada más es bloquear una información, sino es borrar la metadata. Vean cómo pone la extensión censurado y a la hora de guardar, borra la metadata. Quiere decir que lo que esté debajo de todo lo que es la parte de marcado negro ya no está en el documento. Es decir, no es un dibujo encima del texto, sino al seleccionar texto o área, elimina todo lo que está seleccionado para censurar. ¿Me explico? Entonces es importante cuando necesitamos enviar información que no queremos que puedan partes del mismo sean leídas o vistas por el usuario destinatario. Esta herramienta se llama censura y forma parte de las herramientas de seguridad con las que cuenta Acrobat. ¿Estamos? Y un tema importante que platicábamos son los formularios. Platicábamos de los formularios que nos permite una forma como esta, que es un comprobante de viáticos. Lo muestro porque se me hace muy interesante cómo hace la lectura Acrobat para volver este documento un formulario electrónico. Le damos preparar formulario, le damos iniciar y con base a la estructura crea los campos de manera automática. Pero lo interesante aquí es que no nada más nos convierte en los campos, sino que nosotros podemos hacer formateo de campos, es decir, si es de texto, pero si es, por ejemplo, cantidad, aquí dice kilometraje, alojamiento, pero aquí habla de costos, entonces nosotros podamos decirle que el formato es numérico, con decimales, con el símbolo de pesos, entonces podemos nosotros configurar nuestros campos y a la vez también de totales, subtotales podemos utilizar, calcular, haciendo la suma de simplemente seleccionar los campos que requerimos aquí de una manera muy sencilla, buscamos los que queremos y aquí es las opciones que tenemos porque nosotros nos crea los campos y tiene su nombre. Entonces, si quiero hacer una suma de kilometraje, simplemente chequeo. Todos estos campos se van a sumar. Y ya. En este caso voy a quitar en formatos ninguno porque no es numéricos, que es kilometraje. Entonces, de esta manera puedo estar trabajando el preview. 100. Empieza a sumar. Yo puedo hacer más operaciones, es decir, yo puedo en calcular, sumar, multiplicar, entonces podemos utilizar
que un campo que sea sumatorio de varios campos, además se multiplican por un factor. Entonces, de alguna manera nos ayuda a crear formularios interesantes donde podemos inclusive crearles campos de imagen. Es decir, si necesitas poner comprobantes, bueno, pues aquí necesito que me pongas imágenes. El usuario cuando lo recibe simplemente da un clic y puede traerse documentos que se integren a nuestra interfaz. Entonces imagínense aquí viáticos, cantidades y además comprobantes, lo hace interesante. Es decir, este documento se puede volver ya para envío en formularios. Vemos el documento final. Esto es lo que podemos lograr. Todos estos campos nos permite de despliegue, por ejemplo, de radio button, que es de una opción u otra. Este documento tiene inclusive botones para imprimir si así lo requieres. Aquí está lo que les platicaba de formatear por cantidad con el signo de pesos y aquí agregar documentos incluyendo con botón. Puede ser en cuadro como les mostré o lo podemos hacer mucho más elegante poniéndole un botón para agregar documentos. Esto lo que nos permite es integrar comprobantes, cantidades e información en un solo formato que podemos enviar y el usuario receptor solo necesita tener reader para hacer lo que estamos viendo. Llenar, adjuntar e inclusive firmar. Si el documento tiene campo de firma, utiliza lo que se acuerdan que hicimos, los certificados. Entonces, entrega información, adjunta información y firma. Y esto yo firmé con mi llave privada. Quien reciba este documento y tenga mi llave pública va a poder hacer esto, que es dar un clic en la firma y validar. Validó porque tenía la llave pública de esta persona. Esa era la importancia que platicaba al principio, de que el usuario firma con llave privada y el usuario receptor valida con llave pública. Esta llave, esto que hice de clic y que me dijera que es válido, es porque el certificado de esta persona está contenida dentro de mi opción que tengo de firmas, donde están mis certificados de confianza. ¿Se acuerdan que tengo aquí este? ¿Se acuerdan? Esto es lo que permite que dar un clic en la firma, va y busca el certificado público de esta persona para poder hacer la validación y eso me permite saber que esta persona realmente es quien dice ser porque ella misma me entregó su llave pública. Entonces, ese es el valor que tenemos. Respetando los tiempos, llegamos a las 12. No sé si hay preguntas hasta aquí. Siempre nos hace falta tiempo. Hay una manita levantada. No sé si Lina. Sí, Antonio. Te voy a leer primero dos que hay en el chat. Entonces dice Jorge, dice, muy importante toda la información, pero tengo una pregunta. Teniendo en cuenta la seguridad que ofrece el producto de Adobe Acrobat, ¿cuál es la mejor combinación o tipo de seguridad que se le puede dar a este documento? Ya que existen plataformas online que eliminan la seguridad de edición. En este sentido, quisiera saber si hay alguna recomendación frente a brindar una mayor seguridad para evitar este tipo de situaciones. Esa es la primera pregunta que nos realiza. Perfecto. Es lo que mostré de proteger con encriptación de certificados. Ese es el nivel más alto que tenemos. Fíjense bien. Si les recordamos, proteger con certificado es el más alto porque este no lo puede quitar ninguna aplicación. ¿Por qué? Porque no depende del documento PDF, depende de que ese documento llegue y la persona tenga su llave privada instalada en la máquina para poder acceder al documento. ¿Me explico? El PDF depende de este archivo instalado en el equipo para poderlo abrir, primero, autenticar y después poder abrir. Entonces, con mucho gusto,
Si no estuviste en la primera parte de lo que platiqué, con mucho gusto lo podemos retomar y me puedes escribir en mi correo y explicarte. Este nivel es confiable 100% porque maneja un nivel de encriptación de 2048 bits RCA que evita esto que tú comentas, que lo puedan romper con alguna aplicación que esté en la nube. Había otra pregunta, Lina, déjame ver mi correo. Aquí hay otra preguntita que dice una inquietud en tema de la firma, gestión documental, nos dice que los documentos PDF es válida la firma si se hace con un protocolo de firmas electrónicas. Entiendo que existen además el concepto de firmas digital y que es diferente, porque esta no es válida, preguntan. Totalmente. De hecho, esta es válida porque es la digital. A ver, tenemos dos tipos de firma. Firma electrónica simple y firma electrónica avanzada. Esta es firma electrónica avanzada porque firmas con certificado. Esta es validada. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les platicaba que los certificados los PASI los contratas con entidades certificadas autorizadas en cada país donde nos encontramos. Tú basta confirmar con un certificado de entidad certificada autorizada porque el documento tenga validez. Y esta firma que yo ahorita hice en el formulario es una firma digital. Entonces, las dos son válidas. Lo que pasa es que esta le da mayor certeza jurídica porque es un certificado generado por entidad certificada autorizada. No sé si me expliqué, también podemos dejar en un apartado después platicar sobre los dos tipos de firma que hay en el mercado y cuáles son las características de cada una y sus validez y su validez legal. Con mucho gusto. Siempre nos falta tiempo, Lina. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, principalmente pues a nuestro experto Antonio Perches desde la Ciudad de México que nos está acompañando el día de hoy y a todos por participar. Yo ahí les dejé el link de donde encuentran las grabaciones. El tema de la asistencia se descarga el Teams nos saca un listado de asistencia, entonces no necesitamos tener la asistencia. Muchísimas gracias a todos por participar. Y estamos pues pendientes para la siguiente sesión. Esta semanita tenemos otra sesión, entonces para que estén pendientes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo y su paciencia para nuestra sesión. Gracias.